Siempre he dicho que las miradas son el lenguaje mudo del corazón. Esas son las miradas. Las miradas son el lenguaje mudo del corazón. Es más, muchas veces decimos, una mirada vale más que 1000 palabras. A veces no tenemos que comunicar mucho. A veces no tenemos que decir muchas palabras. A veces tan solo basta una mirada para que algo pueda suceder o para que algo se pueda transformar. Cuando pensaba en esto y decía, ok, si las miradas son el lenguaje mudo del corazón, ¿realmente será que una mirada puede transformar propósitos? ¿Será que una mirada puede transformar realidades? Y efectivamente fui a la palabra de Dios, porque hay varios episodios en la Biblia. Hay varios episodios donde Jesús tuvo un encuentro con alguien y nunca le habló, sino solamente le miró. Hay momentos específicos donde Jesús no tuvo que hablar, ni pronunciar ni siquiera una palabra, sino que lo primero que hizo fue que lo miró. Y bastó tan solo una mirada para que algo pasara o para que algo sucediera. Siempre he dicho, mi amada iglesia, como lo dijo una vez Pablo en Corintios, que nosotros somos cartas expuestas por Cristo. Algo que tú tienes que saber en esta mañana, y a todo aquel que me está escuchando, es que hay alguien que todos los días te está leyendo. Y esa persona que te está leyendo quizás ni siquiera te lo está diciendo, pero aún desde lejos te está mirando, porque ciertamente tú eres el reflejo de Cristo. Y a veces no tenemos que hablar mucho para ser el reflejo de lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas. Muchas veces quienes nos están mirando son nuestros hijos. A veces ni siquiera lo sabes, pero pueden ser tus empleados o con quienes vas a trabajar. O continuamente, a veces con la persona que te montas en la buseta y la tienes al lado, a veces esa persona te está mirando. Y tan solamente un hecho o lo que puedas hacer puede transformar tu vida en gran manera. Y es que el amor de Jesús se siente de diferentes maneras, pero hoy quiero hablártelo a través de una mirada. Y esa primera mirada es una historia que todos conocemos, porque todos hemos hablado y conocido acerca del momento en cuando Pedro negó a Jesús. Todos en algún momento tenemos hasta la frase de que no me niegue, como un día Pedro negó a Jesús. Pero cuando empiezo a ver toda esta narración, me doy cuenta que se cumple la profecía de lo que Jesús dijo un día: Pedro, cuando cante el gallo me habrás negado 3 veces. Pero ¿qué pasó en el momento que hubo ese cumplimiento cuando Pedro negó a Jesús? Y quiero que me acompañes al libro de Lucas, capítulo 22, versículo del 60 al 61, porque aquí se encuentra la primera mirada de la cual te quiero hablar. Lucas capítulo 22, 60-61. Y acá vemos que está la última negación. Y Pedro le está diciendo a este hombre, que le está diciendo: ciertamente tú te pareces a Jesús, has caminado con él, has andado con él. Y mira lo que Pedro responde. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Versículo 61. Entonces, mira lo que dice aquí. Entonces, vuelto el Señor, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Jesús? Miró. Diga conmigo, ¿habló? No, no habló. ¿Qué hizo Jesús? Diga conmigo, miró a Pedro. Diga conmigo, una mirada. Miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Oiga, mire qué tremendo lo que está pasando acá. Porque en el momento de lo que está sucediendo o de lo que está atravesando, Pedro está diciendo que no conoce al Señor. Y en esa última negación se ve el cuadro que yo quiero que usted se meta conmigo en la historia. Porque en medio de ese cuadro Jesús está volteando a mirar a Pedro. Nótese que no le está diciendo ni siquiera una palabra. Nótese que Jesús no está de pronto diciéndole: yo, si ve, le dije. No, simplemente lo miró. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que dice que en el momento en que lo miró, inmediatamente, ¿qué pasó con Pedro? Dice: y Pedro se acordó. ¿Alguna vez usted ha tenido miradas que le recuerdan a algo? Porque en ese mismo momento que Jesús lo está mirando, Pedro se acordó de las palabras que le había dicho su maestro. Mire, hay algo muy lindo que a mí me gusta, y es que dice que en el cuadro psicológico que nosotros tenemos, usted y yo tenemos 4 cuadrantes. El primer cuadrante es el cuadrante público. Diga conmigo, público.
¿Sabe cuál es el primer cuadrante público? El que todo el mundo conoce de usted y que usted mismo conoce de usted. Ese es el cuadrante público. El segundo cuadrante es el cuadrante ciego. Y este cuadrante es el cuadrante que usted no conoce de usted, pero que los demás sí ven en usted. Y usted ni siquiera lo sabe, pero los demás lo ven en usted. El tercer cuadrante es el cuadrante oculto. El cuadrante oculto es que nadie ve de ti, pero que tú sabes que lo tienes por dentro. Ese cuadrante oculto es el cuadrante que cuando usted cierra la puerta de su habitación, usted se encuentra consigo mismo. Ese es el cuadrante oculto. Pero el cuarto cuadrante es el que más me gusta, y es el cuadrante desconocido. El cuadrante desconocido es el que usted no conoce de sí mismo, que la gente tampoco conoce de usted y que solamente el Espíritu Santo lo conoce. Por eso puedo entender cuando el salmista decía: Señor, examina mi corazón. Señor, escudriña mi corazón y ve si hay algo dentro de mí que no te agrade. Porque hay cosas que nosotros no entendemos ni sabemos, pero que Dios sí lo sabe. Por eso es que en algún momento David también lo decía: el corazón es engañoso. Hay cosas que tú no quieres hacer, pero terminas haciendo. Y es un día lo decía Pablo: y es que lo que yo quiero hacer, aún así ni siquiera lo termino haciendo. ¿Por qué te hablo de estos 4 cuadrantes? Porque voy de nuevo a Pedro. Yo siempre he creído y tengo la teoría de que Pedro en el fondo de su corazón no quería negar a Jesús, pero lo terminó haciendo. Porque hay cosas que nosotros no queremos hacer, pero en nuestra humanidad las terminamos haciendo. Y aquí hay un momento clave, porque yo siempre he dicho: si Pedro hubiese querido no negar o negar a Jesús, no lo hubiese perseguido. Otro dice: no, entonces no lo voy a seguir porque realmente no quiero hacerlo. Pero así era el amor que Pedro sentía por Jesús, que aún así le siguió. Mire, algo que yo siempre he dicho es: mire a alguien o ofrézcale misericordia a alguien que no lo merezca y usted se lo va a ganar para siempre. Dele amor a alguien que no lo merezca, que usted diga: pero es que no lo merece. Pero cuando tú le ofreces amor y misericordia a alguien que no lo merece, te lo habrás ganado para toda la vida. Ama profundamente a alguien y jamás lo vas a perder de vista. Y es que algo que tienes que entender es que a quienes más nos resulta difícil de amar son quienes más lo necesitan. Cuando usted vea en su vida a una persona difícil de amar, sepa que esa persona está necesitando ser amado profundamente. Y es ahí cuando puedo entender que la mirada de que la mirada de Jesús no fue una mirada de juzgación, ni mucho menos una mirada de: si ve Pedro, yo hace unos minutos atrás o unas horas atrás le dije que me iba a negar. No, la mirada de Jesús es: Pedro, aunque me has negado, yo te sigo amando. Pedro, aunque lo has hecho, entiende, Pedro, yo he orado por ti para que ¿qué? Para que no te falte la fe. La mirada de Jesús lo que le estaba transmitiendo es: aunque lo hiciste, yo aún así sabía que lo ibas a hacer, pero eso no negó mi amor por ti. Esa es la mirada de Jesús. Miradas que transforman, miradas que redimen y miradas que te dicen que aún hay un propósito contigo. Me encanta entender que las miradas de Jesús, sin decir una sola palabra, te pueden recordar algo, pero ese recuerdo solamente provocará una transformación de lo que Dios va a hacer contigo. Pero hay una segunda mirada también, y esta mirada es con 2 personajes que me encantan, porque estos 2 personajes tienen la misma profesión. Y el primero se encuentra en Marcos capítulo 2 versículo 14. Estos 2 personajes tenían la misma profesión, eran iguales al hablarlo de profesión, pero bastó solo una mirada para que algo pasara. Ahí lo tenemos. Al pasar, ¿quién estaba pasando por allí? Diga conmigo: Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Diga conmigo: vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el lugar donde se cobraban los impuestos para Roma. Y Jesús le dijo: sígueme. Pero hay otro personaje en la historia, Lucas capítulo 19 versículo 5. Y esto es tremendo lo que pasa acá, porque este hombre cumplía el mismo propósito que cumplía el otro. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, ¿qué hizo Jesús? Diga conmigo: mirando hacia arriba. ¿Qué hizo Jesús? Mirando hacia arriba, le vio y le dijo: ¿qué le dijo? Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. 2 miradas, 2 hombres. Y usted se preguntará: bueno, pastora, ¿por qué iguales? Los 2 eran publicanos.
Los dos eran cobradores de impuestos. El uno era empleado y el otro era el jefe del empleado. Pero qué tremendo que antes de que Jesús hablara, primero que hizo, le vio. Y aquí yo pregunto, ¿qué sería lo que le vi? Que es el famoso Mateo que todos conocemos. ¿Cómo sería la forma en cómo Jesús lo miró para que inmediatamente soltara sus tributos y decidiera seguir a Cristo? ¿Cuál fue la mirada profunda? Yo nunca veo que acá dice y Jesús le predicó. No, solo lo miró. ¿Qué fue lo que estaba transmitiendo la mirada de Jesús para que este publicano inmediatamente dijera: ya no quiero seguir haciendo esto, a partir de ahora quiero seguir a Cristo? ¿Qué fue lo que Zaqueo vio? Porque mira qué lindo, que Zaqueo está montado en un árbol no solamente porque era bajito, esa era una de las razones, pero también estaba montado en un árbol porque las multitudes seguían a Jesús. Y Zaqueo sabía que necesitaba un lugar alto para poder verlo. La pregunta que yo le hago hoy aquí a la iglesia es: ¿qué sentiría Zaqueo cuando, aunque había más de 5,000 personas, Jesús decidió mirar arriba y ver lo que nadie quería ver? Ver al que todo el mundo discriminaba. Nótese esto: el publicano siempre estaba teniendo miradas de repudio, porque el publicano era traicionero. Era un hombre que era judío y se habían vendido para robar a su propio pueblo. Y aún así, Jesús, sabiendo que quizás las miradas eran muy despectivas, Jesús decidió mirarlos de manera diferente y eso pudo transformar. Iglesia, algo que puedo decirte en esta mañana es que tu mirada puede transformar. Tu mirada puede salvar a alguien, porque si somos el reflejo de Cristo, bastará solo una mirada para que alguien quiera seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Debes entender que a través de una mirada hasta puedes comisionar a que alguien diga: yo quiero ir a la iglesia que tú vas. Porque tan solo una mirada, tan solo ese acto de bondad que tuviste conmigo, tan solo ese acto de misericordia que tuviste hacia mí, hizo que quisiera conocer al Dios que tú sigues. Pero se aparece otra mirada aquí, y es que algo que tenemos que entender es que necesitamos tener miradas con menos razón y más corazón. Voy a repetir eso. Necesitamos tener miradas con menos razón y más corazón. Si Jesús hubiese tenido la razón, quizás no hubiese nunca mirado a esos publicanos, porque no se lo merecían, pero decidió amarlos por encima de sus limitaciones y por encima de lo que estaban viviendo y atravesando. Acá hay una tercera mirada que es una de las que más me gusta. Juan capítulo 8, versículo del 10 al 11. Esta fue una mirada que transformó a alguien por completo. No se necesitaron de palabras, sino primeramente hubo una mirada. Y aquí está: enderezándose Jesús, y no viendo a nadie. ¿No viendo a quién? A nadie, sino a la mujer, le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete. ¿Y qué le dijo más? No peques más. Mira qué tremendo lo que está pasando acá. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino solamente ¿a quién? A la mujer. ¿Sabía usted que las miradas de Jesús son miradas exclusivas? Son miradas únicas. Jesús sabía que no tenía que mirar absolutamente a nadie, sino solamente a una mujer. Y me encanta cómo la Biblia es tan específica para que nos diga: y no viendo a nadie, sino solamente viéndola a ella. ¿Cómo se sentiría esa mujer si muchos la habían sacado, la habían tildado de una mujer adúltera? Claro está, estaban a punto de apedrearla por lo que estaba haciendo. Las miradas que esta mujer estaba sintiendo eran las peores miradas, y el único que podía juzgarla, la amó. El único que podía señalarla porque no tenía pecado, la redimió. Si nosotros entendiéramos que a veces una mirada puede transformarnos, todo cambiaría. Cuarta mirada: miradas que transmiten fe. Y quiero que me acompañes al libro de Marcos capítulo 10. En esta historia, y es en la que más me quiero enfocar, porque es con la que quiero concluir algo muy específico en esta mañana, es la que el Señor me lleva hablando desde enero de este año. Muchas veces hemos escuchado la historia del joven rico con Jesús. El joven rico que no tenía pecado,
que decía que había cumplido los 10 mandamientos. Esa historia famosa que hemos conocido, que este joven se atravesó y le dijo: maestro, quiero seguirte. Maestro bueno, quiero seguirte. Y Jesús le dijo: ciertamente me puedes seguir. Y él le dijo: sí, yo cumplo los 10 mandamientos. Y todos hemos sabido que ¿qué pasó? Que en ese momento Jesús le dijo: bueno, está bien, si quieres seguirme, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, toma tu cruz y vamos, caminemos. Y cuando leemos esta parte de la palabra, siempre nos enfocamos es en una sola cosa, y es en decir que el joven no tuvo la valentía para seguir a Jesús. ¿Es así o no es así? Normalmente cuando hemos escuchado o hemos predicado este mensaje, inmediatamente decimos: este joven no tuvo la valentía de seguirle, este joven no fue capaz porque amaba más sus riquezas que seguir al maestro. Pero hubo algo que saltó a mi corazón leyendo esta palabra, porque no sé si a usted le pasa, pero a mí sí. Muchas veces podemos leer la palabra de muchas maneras, pero el arte de la palabra de Dios y la sobrenaturalidad es que cada vez que la lees te habla el Señor de una manera totalmente diferente. Y mientras iniciaba este año, medité en este versículo y en este capítulo y en esta historia, y hubo 5 palabras que saltaron a mi corazón. Y quiero que me acompañes a Marcos 10, versículo 20, por favor. Versículo 20, exactamente. Desde allí comienza el desenlace. Aquí está. Él entonces, que acá está el joven hablando, él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, ¿qué hizo Jesús mirándole? Ya conmigo, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme y toma tu cruz. Mira, mientras yo leía estas palabras, una imagen llegó a mi mente, y es que yo me imagino a Jesús, antes de decirle todo lo que le dijo, mirando detenidamente al joven rico. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que ahí hay hasta coma. Entonces, perdón, el versículo 22, por favor. Aquí está. Entonces, ahí está. Jesús mirándole le amó. 5 palabras. Y hay coma. O sea, que quiere decir que hubo una pausa. Yo me imagino a Jesús mirando al joven, y lo primero que hizo fue que lo contempló. Y entonces Jesús mirándole le amó. Y cuando yo digo: Señor, ¿qué era lo que estabas mirando en él? Yo me imagino a Jesús mirando lo profundo de su alma de manera penetrante, reconociendo primero la bondad que tenía este joven y el potencial que tenía dentro de él, porque eso era lo que estaba haciendo Jesús. Y entonces, viéndole Jesús, le amó. Y me imagino a Jesús diciendo las sencillas palabras: le amó. Yo me imagino que en ese momento, en medio de lo que estaba pasando, el joven tuvo que haber sentido ese amor. Pero nótese esto: a veces solo nos enfocamos en lo que Jesús le dijo, pero Jesús nunca le dijo algo ni lo comisionó sin antes no haberlo mirado y amado. Jesús puede reconocer el potencial que está dentro de ti, pero primero te va a amar. Y eso es lo que a veces se nos olvida. Creemos que quizás Jesús lo miró con: usted no va a ser capaz de seguirme. Y yo me imagino a este joven en algún momento diciendo: wow, qué tremendo, el Señor está reconociendo el potencial que tengo dentro. Pero acá se cumplen quizás las palabras que muchas veces nuestro pastor Satirio dice, y es que siempre hay más. Lo que Jesús le estaba diciendo a este joven a través de la mirada, a través de haberlo contemplado, a través de haberlo amado, era: yo sé todo lo que has hecho y lo bueno que eres, pero puedes dar más. Esa es la mirada de Jesús. Lo que le está diciendo es: tú puedes dar más. Realmente tú puedes llegar mucho más allá de lo que tú puedas imaginar. Porque muchas veces decimos: Señor, y no creo que he sido la única, Señor, eso es muy difícil. Yo creo que el joven tuvo que haberlo dicho: esto es complicado. Mira, cuando tú sientas en la vida que tienes una tarea difícil que hacer, o que lo que Dios te está pidiendo es muy complicado, recuerda estas palabras: Jesús te está mirando con amor. Y si Él te está comisionando, es porque sabe que tienes el potencial para hacerlo. A veces simplemente vemos la dificultad, lo difícil de lo que nos está pidiendo. A veces decimos: esto es muy complicado,
pero se nos olvidan las frases que Jesús le dijo a este joven. Y entonces Jesús, viéndole, le amó. Cuando tú entiendes que la tarea es difícil y que es complicada, pero que Jesús te está viendo, te está mirando, te está comisionando y tras de eso te está amando, entonces nada podrá ser imposible, porque entiendes que la mirada de Jesús está sobre ti. ¿Y por qué miradas, iglesia, que transmiten fe? Porque más adelante en este mismo capítulo, versículo 27 exactamente, Jesús se queda mirando a los discípulos y miren lo que les dice. Versículo 27, Marcos 10, 27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Sabe qué lindo? Que otra versión, la Nueva Versión Internacional, dice: y mirándolos fijamente. ¿Tú quieres saber si alguien en la vida tiene pasión, tiene fe o tiene amor? Míralo a los ojos, tú vas a saber que eso pasa. La pasión es algo que no se puede ocultar. Yo siempre he dicho, tú sabes que una pareja de esposos se ama por cómo se miran. Una mirada transmite. Y lo que puedo ver después de todo esto que está pasando, después de todo el tema del joven rico, de si seremos capaces, aquí está Pedro diciendo al Señor: Señor, ¿será que nosotros podemos? ¿Será que la salvación es fácil? Y dice la palabra que Jesús se los quedó mirando fijamente. Nótate que siempre Jesús, antes de hablar, ¿primero qué? Primero miró. Y le dio la seguridad para que pudieran entender que no hay nada, absolutamente nada imposible para Dios. Yo creo que yo hoy me quiero atrever a ser ese Jesús que quiero reflejar, poderte mirar a los ojos y decirte: no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Cuando entiendes que tu vida está al control del Señor, estás listo para recibir milagros. Yo quiero que ahí donde estás te pongas de pie. Y quiero que por un momento levantes tus manitos al cielo. Sé que la mirada del Señor está en este lugar. Sé que la mirada del Señor está allá donde te encuentras. Y sé que la mirada del Señor va a empezar a transformar atmósferas, tiempos y lugares. Gracias, Jesús, porque cuando menos lo merecíamos, tú nos rescataste. Oh Dios, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor.